La mañana empezó tan bien para Nastia que una mujer de 35 años, dueña de su propio negocio, un espacioso apartamento en el centro y un coche, solo podía soñar con casarse. Y todo porque el trato, que ella realizó con insistencia, se completó con la firma del contrato. Ahora su empresa de limpieza prestará servicios a un enorme centro de negocios. Acerca de este contrato hace un par de años, ni siquiera podía soñar con ello. Nastia esperaba dulcemente que la trajeran de la cocina. Igor se hizo cargo de él. Su amado y cariñoso esposo fue el apoyo y el apoyo en todo. Al darse cuenta de que su marido era un arribista nativo, se ocupó de la vida y la comodidad, y en tan solo unos años logró llevar su pequeña empresa a la lista de las más famosas de la capital. Querido se despertó. Desde su estado pensativo y relajado, se escuchó la voz de su marido. Hice el desayuno. Decidí concertar un día libre hoy. Nastia quería recompensarse por un mes de arduo trabajo. Sabes que las vacaciones no se tratan de ti. En un par de horas cogerás el teléfono y te irás a solucionar otro asunto importante con el personal. Comprar consumibles y comprar alguna aspiradora o limpiacristales súper inteligente. La voz del marido no era ni irónica ni ofensiva. Esta situación les resulta familiar desde hace mucho tiempo. En 12 años de matrimonio. Nunca se permitieron discutir por altisonancias o insultos. Su matrimonio por fuera y por dentro fue perfecto. Una unión de dos adultos maduros, a pesar de que decidieron formar una familia justo después de graduarse de la universidad. Entonces el motivo que los hizo ir a la universidad después de 5 años de relación fue más que de peso. Igor ni siquiera se permitió la idea de interrumpir el embarazo, aunque no quería dar a luz sin dinero, casa propia, trabajo y estabilidad. Sin embargo, él fue tan persistente, confiado y positivo que ella se dio por vencida. Un mes después de la boda, la niña se metió bajo las ruedas de un automóvil detrás del cual conducía un conductor ebrio. Como se suele decir, los médicos la despedazaron. Naturalmente, perdió a su hijo y, junto con él, tuvo la capacidad de tener hijos en el futuro. Los médicos prácticamente no dieron ninguna posibilidad. Pero adquirió un carácter de hierro, ganas de vivir y aspiraciones de lograr lo mejor en esta vida. Su marido se convirtió para ella en un apoyo fiable que nunca la defraudó. Igor era solo unos meses mayor que ella. Sin embargo, él siempre le pareció mucho más sabio y experimentado. ¿Por qué pasó imperceptiblemente a la sombra? Cuando decidió iniciar un negocio y lo promovió persistentemente, para la niña siguió siendo un misterio. Pero en ese momento era la única decisión lógica. Por supuesto, tenía su propia fuente de ingresos. Su marido enseñaba en la universidad, pero sus ingresos no podían compararse con los de su esposa. En poco tiempo pudieron ampliar el número de oficinas y aumentar varias veces el número de empleados. Los ingresos les permitieron comprar un apartamento en un distrito de élite. En sus conferencias, su esposa comenzó a usar trajes de diseñadores famosos. Nastia, te volviste a dormir. Sveta te dejó un mensaje y no pudo contactarte. ¿Dónde encontraste un asistente tan indiscutible? En cualquier situación, tiene la voz de la presentadora de noticias del canal federal. Sin histeria, sin nervios. O no sé nada y ella es un robot. Sí, ella es un robot. Nastia le sonrió a su marido, lo abrazó y fue a la ducha. Media hora después, Nastia conducía. Ella siempre se preparaba rápidamente. Cuando llegó a la oficina, recordó que quería pasar el fin de semana con su marido. Hoy definitivamente no tuvo una conferencia. Lo que significa que podemos tener una pequeña sorpresa por la noche. Tenemos que pedirle a Sveta que encuentre algo interesante, se dijo. Aunque es mejor no hacerlo, volverá a decir que esto no forma parte de sus deberes directos y tendrá razón. Nastia, que estaba decidida y confiada en sí misma, se rodeó exactamente de los mismos colegas que saben firmemente lo que quieren de la vida y tienen confianza en llegar a la meta.
Y sobre su intención de sorprender a su marido, solo recordó más cerca de la noche. Sorprendentemente, Sveta aceptó sin objeciones buscar un restaurante adecuado y prometió buscar opciones interesantes para sus vacaciones. Nastia quería algo nuevo e interesante. Nunca se sintió atraída por las vacaciones a la orilla del mar. Rechazaba la ociosidad en cualquier forma, incluso durante las vacaciones. Por eso su marido estuvo de vacaciones durante muchos años, eligiendo esos lugares extraños que eran interesantes para ambos. Pero ahora Nastia de repente quería desesperadamente un cambio. No se sentía como un caballo encadenado o como un corredor que pasó la mitad de su vida compitiendo por el éxito y la riqueza. Amaba su trabajo. Quizás ella la amaba más en la vida. Incluso estando al lado de su marido, quería ir a la oficina en un rato. El flujo de trabajo, problemas, informes y logros. Durante todos los años de sus vidas, a ella le pareció que solo una vez su marido empezó a tocar el segundo violín. Fue entonces cuando decidió dedicarse a la docencia. Todos los problemas relacionados con esto los resolvió él solo, sin sobrecargar a su esposa con información adicional. Él no se alejó de ella, sino que se volvió más comedido con ella. En ese momento, era exactamente lo que necesitaba. Ella no era partidaria de las pasiones mexicanas en la vida familiar. Comprensión, respeto, apoyo, eso es lo que más valoraba en las relaciones familiares. De repente, la niña se dio cuenta de que durante todo el tiempo que estuvo casada, vivieron su vida con su esposo, resolvieron sus problemas, lograron sus metas y lograron su sueño. Igor nunca nos dijo que le molestaba, que le interesaba o que le molestaba. Tenía amigos y colegas con quienes discutía sus intereses. La mayoría de los hombres podrían haber tenido un amante, una segunda familia, o mejor dicho, la mayoría habría dejado todo atrás. Pero su marido todavía estaba con ella. Por otra parte, estaba casi por completo en posesión de su esposa. Incluso un pequeño salario de un maestro no cambió su presupuesto. Nastia de repente se dio cuenta de que no sabía cuánto gana ni cuánto gasta su marido. Por la noche tenían un restaurante de lujo. Valió la pena rendir homenaje a Svetlana, tenía un gusto increíble. El interior del moderno edificio estaba decorado en estilo escandinavo. Posibilidad de la madera, la piedra natural en la decoración y la luz. Había mucha luz. Enormes ventanas panorámicas daban al terraplén, lo que creaba el efecto de espacio abierto. Los visitantes tuvieron la oportunidad de charlar y observar el hermoso paisaje cambiante. La primavera trajo humedad y aguanieve a la ciudad, y aquí parecía que solo se trataba de días cálidos. Las orillas líquidas del río hace tiempo que están libres de hielo y nieve, presentando la primera vegetación suave a los rayos. En la espesura de árboles y arbustos, los primeros pájaros que llegaban en primavera ya comenzaban su primavera. En general, le resultaba difícil determinar su humor o estado. O simplemente nunca lo intentó. La pregunta le resulta extraña. Teniendo en cuenta lo que te pasó, sería cruel empezar a hablar de ello. El marido la miró atentamente, tratando de entender hacia qué se inclinaba. Pero nunca discutimos las oportunidades que teníamos. Podríamos adoptar un niño o encontrar otra manera. Parecía que Nastia estaba en una especie de espacio, mirando a lo lejos. Incluso su voz se escuchó como desde lo más profundo de su subconsciente. Tienes un hijo favorito. Este es tu trabajo. Dedicas más tiempo a su crecimiento y desarrollo que muchas buenas madres dedican a sus hijos. El marido volvió a hablar solo de ella, sin expresar sus deseos. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo puedo estar contigo? Estabas tan feliz por mi embarazo. Siempre les das tu tiempo a nuestros amigos y nunca hablas de que vengan a nosotros. Nastia miró a su marido, tratando de comprender qué pensamientos tenía en la cabeza. Sin embargo, se mostró, como siempre, impetuoso. No te preguntaré qué te hizo hablar así,
pero expresaré mi punto de vista sobre este tema. Los niños son fruto del amor. Aspiración mutua, deseo de tenerlos. En cualquier caso, así debería ser. Nunca quisiste ser madre. Incluso hace 12 años no se planteaba otra opción que la interrupción del embarazo no deseado. Entonces, ¿por qué iba a imponerte egoístamente lo que te es extraño, difícil e incomprensible? Un niño no es una mascota doméstica. No tiene un solo padre. Pero no está preparado para convertirse en padre de ama de casa. Y tener un bebé y contratar una niñera no es razonable. Estoy totalmente en contra de esta situación. En tal situación, una persona pequeña se convierte simplemente en un objeto del interior. Un signo de cierto estatus. Puedo tener descendencia. No más. Y si te enamoras de mí o te gusta algo más, no me hago ilusiones sobre mi apariencia. Los hay más jóvenes, más eficaces y menos ocupados. Ya hemos discutido esto. Estoy completamente satisfecho con nuestra relación. Pero tu extraño comportamiento, lo confieso, empieza a asustar. ¿Te estás poniendo celoso? Elite está actuando de manera extrañamente similar a mí. La propia Nastia no pudo explicar en detalle qué tipo de cambio incomprensible ocurrió en ella. Era similar a un mal presentimiento de algo no muy bueno. Su intuición, que la ha ayudado más de una vez en los negocios, se mostró constantemente. Pero no funcionó para reconocer estas señales. Creo que deberías tomarte un pequeño descanso en el trabajo, al menos un par de días. Pasa un tiempo contigo mismo, ve al salón, descansa un poco. Dime, ¿dónde está la fábrica que produce personas tan perfectas? Nastia miró a su marido y una vez más estuvo convencida de que en la vida solo obtiene lo mejor. Algo por voluntad del destino, algo como resultado del trabajo persistente y el trabajo constante. Cerrado recientemente debido a la baja demanda de productos confeccionados. Sus tradicionales chistes sobre el marido ideal lo sostenía con una calma indescriptible. Accidentalmente, Nastia se deslizó por el pasillo y fue retenida en una de las mesas. Detrás de él había una pareja joven, vestida con bastante modestia para un restaurante de este nivel. Sin embargo, lo sorprendente no fue eso, sino cuánta ternura e ingenuo amor infantil tenían en su comunicación. Se tomaron de la mano, intentaron tocarse y simplemente se miraron con largas miradas enamoradas. Parecía que los pájaros cantaban sobre su mesa, como en un cuento de hadas. En las relaciones con su marido, la niña nunca tuvo ese periodo. Fueron socios fiables desde los primeros días de su relación. Ella siempre pensó que este tipo de relación era perfecta. Sin emociones, histeria, escándalos y lágrimas. Solo confiabilidad, confianza, apoyo. Amaba a su marido y confiaba en sus sentimientos, pero por un momento todavía sentía una extraña necesidad de sentir celos. Ella quería los mismos sentimientos románticos y tiernos. Parece que la primavera realmente está actuando sobre mí de alguna manera extraña este año. Quizás deberíamos organizarnos unas vacaciones no planificadas. No en verano, sino ahora. ¿Dónde te gustaría ir? Durante un rato, Igor pareció pensar. ¿Tiene alguna idea específica? Hace tiempo que quiero visitar Escocia, pero antes de que termine el año escolar difícilmente podré permitirme viajes largos. ¿Lo sabes, no? Sí, ella lo sabía. A ella realmente le gustó esta claridad, planificación y orden estricto de sus vidas. Nastia, hoy tengo que volver a la oficina, olvidé los papeles importantes, no puedo prepararme para las clases sin ellos. Llamaré un taxi desde el restaurante y te vas a casa. El coche para su marido le fue entregado después de que Nastia se fuera de casa. Por lo tanto, ella no sabía que él llamó un taxi al prestigioso edificio nuevo no lejos del restaurante. A la mañana siguiente le pidió a Sveta que eligiera algunas opciones para un fin de semana interesante o unas cortas vacaciones.
La niña no expresó ninguna sorpresa ni indignación por el hecho de que se le confiaran tareas que no estaban incluidas en la lista de sus deberes directos. Al parecer, en la fábrica de personas perfectas todavía se producen lotes limitados. Nastia se dijo a sí misma antes de ponerse a trabajar. Una joven rubia encantadora abandonó el edificio, donde recientemente fue comprada por una ama de llaves rica. Los tacones altos de las botas de color rosa claro golpeaban el asfalto oscuro. Oldie definitivamente actuó de su manera extraña y discreta. Hace poco le compró un coche nuevo y hace apenas una semana estaba contento con la próxima mudanza a un apartamento con una renovación de diseño. Definitivamente tuvo suerte cuando decidió ingresar a Moscú. La poco conocida universidad era famosa solo por el hecho de que ella era profesora allí y podía acoger a su sobrina como residencia temporal. Naturalmente, ella no pensaba estudiar. Su objetivo era ser una moscovita rica que la apoyara y le proporcionara una vida pobre. Su padre estaría feliz de verla, pero lo que obtuvo fue un verdadero hallazgo. María no era una estúpida y vacía, como parecía a primera vista. Ella pensó que al comunicarse con un hombre, es necesario ser todo lo contrario a él, jugar a una muñeca pequeña con ojos grandes e hinchados. Al hombre no le quedó ninguna posibilidad y rápidamente encajó en las redes hábilmente organizadas. Él era su maestro e inmediatamente notó la expresiva estudiante. Pero supo aprovechar la oportunidad que se le había presentado y finalmente encantar al hombre con su franqueza y ternura. Su relación llevaba más de un año, sin salir de los encuentros habituales. No la llevó a ninguna parte por temor a encontrarse con su esposa. Al final resultó que, él no era el principal productor de la familia. Simplemente vivía gracias a una esposa exitosa. El divorcio significaría el fin de su vida ordinaria, que ciertamente no deseaba. Así que le alquiló un apartamento a Masa, la envió de vacaciones y participó activamente en sus estudios. La niña estaba avanzando rápidamente hacia su diploma rojo, pero apenas recordaba cuándo fue la última vez que vino por un par de veces y pasó todo el día en la escuela. Masa, hoy vuelves a ser como una estrella. Era tarde y demasiado temprano. El grupo de personas bromeaba con la niña, adivinando que había algún tipo de guardaespaldas de la niña detrás del éxito del estudio. No puedes usar lo que la naturaleza te ha dado, ponte a trabajar. La niña no encontró amigos entre los estudiantes y se centró seriamente en encontrar un patrocinador. No le interesaba en absoluto lo que pensaran los demás. Es sorprendente, pero nadie sabía de su relación. A veces quería presumir ante las chicas, pero Igor le prohibía estrictamente siquiera pensar en ello. Al darse cuenta de que su relación podría terminar así y que su juventud no es eterna, Masa, de 18 años, decidió corregir ligeramente su mesurada relación. Compró varias pruebas de embarazo positivas a un conocido y por la noche le contó a su amada una feliz noticia. Es sorprendente, pero la noticia realmente lo hizo feliz. Esa misma noche estaba dispuesto a llevarla a la UCI para ver con sus propios ojos un pequeño milagro en su estómago. Cariño, es simplemente increíble. Quiero ver a nuestro bebé, aunque sea pequeño. Estoy seguro de que ya tiene brazos y piernas. Recurriremos al mejor centro médico con el equipamiento más caro. Quiero estar seguro de que todo está bien para ti. La niña que estaba a cargo del bebé le respondió y le explicó que estaba embarazada. Estamos bien, te lo aseguro. Pero el bebé aún es muy pequeño y difícilmente veremos nada interesante. Ahora parece una semilla. Sin asas ni patas. Cuando los primeros destellos de alegría del futuro papá se calmaron un poco, la niña insinuó que no se iba a quedar con el bebé en el departamento alquilado. E incluso está dispuesto a romper relaciones con un hombre al que ama tanto por el bien de las condiciones de vida normales del bebé. Naturalmente, la indirecta era clara y un par de días después trasladó sus cosas a un lujoso apartamento en un edificio nuevo con reparaciones de diseño y muebles de un famoso salón italiano. Resultó que Igor había estado mirando este apartamento durante mucho tiempo,
se lo compró en secreto a su esposa y lo grabó para un amigo. Un paso arriesgado, considerando que la amiga no se diferenciaba en confiabilidad y orden, pero ¿qué no puedes hacer por tu futura mamá? Al darse cuenta de que Igor era blando y que este periodo no duraría mucho, Masa decidió exprimirlo al máximo de lo que era capaz. Después de la mudanza, ella cambió abruptamente de táctica y dejó de exigirle que se divorciara de su esposa. No estaba interesada en un hombre que no podía pagar y estaba convencida de sus modestas capacidades financieras. Un día él no pudo soportar sus caprichos y dijo que sin una esposa difícilmente podría brindarle a su amante el nivel de vida al que ella se había acostumbrado tan rápidamente. Su salario de profesor apenas le alcanzaba para pagarle un bolso o unos zapatos, y su mujer hacía tiempo que había dejado de controlar sus gastos, inmersa de lleno en el desarrollo del negocio. Obviamente, las cosas le iban bien, si podía ver los gastos tan grandes de su cónyuge. Entonces, en la mente brillante de Masa, surgió la gran idea de quitarle el negocio al cónyuge o al menos lograr que cuando se divorciaran él compartiera equitativamente entre ellos. Sin embargo, se apresuró a molestarla. «Sabes, no tengo ninguna relación con su negocio». Ella abrió la primera empresa de limpieza de apartamentos siendo aún estudiante. Con los años, el negocio ha crecido significativamente, pero yo prácticamente no trabajé, por lo que no puedo reclamar la mitad del negocio si nos divorciamos. Además, firmamos un contrato matrimonial con ella. Entonces yo no creía en su éxito y ella no creía en la honestidad de las personas. La cadena de empresas de limpieza trabaja con éxito en la capital y en las regiones cercanas, proporcionando ingresos estables. El negocio mejoró y no requirió habilidades especiales para su gestión. En cualquier caso, así lo parecía desde fuera. Entonces Igor ni siquiera dejó que la niña terminara la discusión, considerando absurda la idea. Pero ella volvió a este tema una y otra vez, hasta que una pizca de dudas se sembró en su cabeza. Él mismo empezó a pensar que tenía derecho a la mitad del negocio familiar, porque durante muchos años había sido un apoyo fiable para su esposa, una ama de casa adecuada que se ocupaba completamente de la casa. Sin embargo, era muy consciente de sus posibilidades destruidas de quitarle legalmente la mitad de la pureza al imperio, por lo que comenzó a buscar opciones y evitar caminos. Por extraño que parezca, la respuesta estaba en la superficie. Un día escuchó la conversación de dos estudiantes de turno. Obviamente hablaron sobre la película que vieron, pero la trama sorprendentemente coincidió con la situación de su vida. Se perdió por completo el hecho de que no tienen hijos con sus esposas, lo que significa que él es el único heredero de ella. Y no es solo la mitad o la mitad lo que le corresponderá a él, sino todo el negocio en su conjunto, si algo le sucede a su esposa. Y podría pasar cualquier cosa. ¿Qué dijo sobre el descanso? ¿Debería elegir lo más peligroso y extremo? O al menos. Él era demasiado activo para sacarla activamente del camino. En un caso tan difícil, necesitaba un aliado, alguien que también fuera cercano. A su esposa, en quien ella confiara y escuchara. Sonriendo, sacó su teléfono y marcó el número de Sveta. «Nastia, es hora de que descanses». Sveta no podía acostumbrarse a llamar perra al jefe. Esto estaba más allá de su comprensión de la subordinación. Sin embargo, era necesario convencer a Nastia. El día anterior tuvo lugar una conversación bastante interesante con la mujer del jefe. Habló durante mucho tiempo y con transparencia sobre cuánto trabaja su esposa y qué posición de responsabilidad asume. Encontró a alguien a quien contarle. ¿Cuánto tiempo hace que debería tomarse unas vacaciones y divertirse? Solo que él quería organizarle a su esposa no solo unas vacaciones, sino una verdadera sacudida. Ir con ella a la montaña Altai, famosa por sus impresionantes vistas de las montañas. Y Sveta le ordenó que retomara un programa de entretenimiento, prestando especial atención al hecho de que su esposa necesitaba un cambio de ambiente. Y junto con este cambio de emociones, decidió proponerle algo inusual y nuevo.
Para no despertar sospechas, decidió empezar a hacer los deberes en casa. Los tours que eligió fueron perfectos para los pedidos que le hizo Igor. Solo una persona tuvo algunas dudas. No muy lejos del hotel había una zona pantanosa. Ella no trajo ningún problema particular. Las críticas del resto no lo demostraron, pero Sveta, que creció en el bosque de taiga, por experiencia propia sabía que el pantano es una corriente interminable de insectos y su jefe no lo soportaba. Y el marido de Nastia no pudo evitar saberlo. Qué sorpresa se llevó el asistente al escoger esta oferta. Al parecer, tenía sus propios motivos. En el resto del programa de animación, el hotel ofreció el perfecto. Caminatas por el bosque, balneario, aguas termales, barro. Incluso el mundo estaba orgulloso del nivel del complejo ruso. Según las fotografías, las vistas no eran inferiores a las de los Alpes suizos. Incluso estaba contenta con el maravilloso y atento marido de su jefa. Por eso decidió convencer a Nastia de que fuera a descansar. Además, las cosas iban bien y no requerían la presencia constante del jefe. Sveta comprendió rápidamente todos los detalles y se consideró capaz de sustituir al jefe durante unos días. La chica, decidida y responsable, también se distinguía por su cristalina honestidad. Nunca pensó en sentarse con colegas o cumplir con los deberes de amistad con nadie. Llegó a la empresa como simple contable hace aproximadamente medio año. Un mes después, el jefe del departamento le presentó a los propietarios de la red de la empresa y ella invitó a la niña a la oficina central. La actitud responsable ante las tareas rápidamente destacó a la niña entre otras. Así, se convirtió en la asistente personal del gerente. El puesto de responsable y asociado a un estrés constante. Pero a Svetlana le gustaba mucho. Después de todo, el jefe era el tipo de persona que siempre quiso ser una niña. Confiado, inquebrantable, centrado en el resultado. Su vida parecía perfecta, a pesar de todo ese trabajo. Que fue realizado por Nastia. Por eso a la niña le inspiró tanto la idea de ayudarla a elegir un lugar para descansar. Después del trabajo, fue a la oficina de la empresa de viajes que se ocupaba de organizar viajes, que Sveta recogió el jefe. En el estacionamiento, de repente se topó con el marido de Nastia, Igor. Parecía algo confuso, lo que no encajaba mucho con su forma habitual de ser un filósofo un poco melancólico. Explicó que decidió ir a la oficina y aclarar todos los detalles del próximo viaje. Era una explicación lógica, pero Sveta de repente sintió una mentira en sus palabras. Al subir al auto, rápidamente notó a una linda chica rubia que, al parecer, iba a subir al auto de Igor. Es extraño, últimamente no conduce, e incluso en la oficina de la empresa de automóviles miró. Bien hecho, marido. Se dijo a sí misma, Sveta, pero la extraña sensación desagradable no la abandonó hasta la mañana siguiente, cuando de nuevo, con la cabeza gacha, se puso a trabajar. A la pregunta de dónde fue su marido, Sveta recibió la respuesta al día siguiente, cuando tuvo que visitar una de las oficinas ubicadas en el edificio del nuevo complejo residencial. Llegó más temprano y estudió los papeles necesarios sentada en el auto. Su atención fue atraída por una figura familiar en la entrada. Vio a Igor caminando hacia el auto, abrazando a la alta rubia. Su apariencia ambigua decía que tenían relaciones bastante cercanas. Los cristales tintados del coche protegían la luz de la posibilidad de ser vistos, pero permitían escuchar una conversación bastante ajetreada. La primera parte estuvo dedicada a la tierna preocupación que Igor tenía por la niña, que aparentemente estaba embarazada, y le exigía que el bebé le comprara urgentemente un viaje para descansar, porque necesitaba cambiar la situación. La segunda y más interesante parte de la conversación comenzó cuando el bebé subió al auto y se fue, y la niña llamó a su amiga. Esto es una simple mentira, para acelerar el proceso de dejar al amante y recaudarle dinero. Sveta quedó tan sorprendida por lo que escuchó que casi se olvidó del propósito de su llegada. No sabía qué hacer y si valía la pena contarle todo al jefe.
Después de pensar que la mujer mayor lo descubriría por sí misma, Sveta decidió no contar la información que había recibido. Esperaba que Igor se confesara. Hablarán y llegarán a una solución civilizada del problema. Las vacaciones que su marido le encomendó a Sveta para que organizara a Nastia fueron extrañas. ¿Quizás quería confesarlo todo durante las vacaciones? Más tarde Sveta lamentará mucho haber guardado silencio. La semana siguiente rara vez fue tensa. Varios grandes clientes amenazaron con rescindir el contrato y recurrir a otra empresa. Era necesario solucionar varios problemas al mismo tiempo. La oficina estaba abarrotada como de costumbre. En tal situación pensar en las vacaciones era completamente inapropiado, pero por alguna razón ahora Nastia, con impaciencia, quería arrojar todos los numerosos asistentes y huir con su esposo, donde él no capta su comunicación móvil, su relación ideal. Ya se puso muy formal, llegó del trabajo, intercambió con su marido decenas de frases laborales y se fue a dormir. Incluso durante el tiempo que estuvieron juntos, el poder no quedó. Y el marido, al parecer, no se opuso a tal situación del caso. No exigía atención de sí mismo y trataba de pasar el menor tiempo posible a solas con su esposa, explicando esto por el hecho de que ella necesitaba descansar. Una semana después, Nastia se enojó por esta conversación. Igor, ¿crees que tal vez no tenga suficiente tu atención, el cumplimiento de mis deberes, si no has olvidado de qué se trata? Vivimos una vida paralela en el mismo espacio vital. Cada uno de nosotros tiene sus propios intereses y pasatiempos. Incluso dejamos de hablar. Quería ser mejor. He estado muy cansado en el trabajo últimamente. No quería distraer tu atención. Y quiero que tomes toda mi atención y toda la atención que me has estado brindando. Ya no puedo vivir con una estatua ideal, sin alma y sin emociones. Nastia se permitió semejante histeria por primera vez en muchos años de matrimonio. Ni siquiera podía explicarse a sí misma las razones de su condición. Como si estuviera poseída por una niña pequeña, caprichosa y exigente. Y la razón claramente no fue el aumento hormonal primaveral en su contexto. La niña quería llorar, limpiar y golpear los platos. Ella no podía recordar esto en absoluto. Cerró la puerta para que las ventanas temblaran, cerró el baño y trató de poner sus pensamientos en orden durante media hora. En ese momento, Igor decidió que había llegado el momento. Había llegado el momento de enviarle un fabuloso viaje a Altai, que debería haber sido genial para cambiar su vida. Ni siquiera pensó en cómo cambiaría la vida de su esposa. Últimamente, todo su pensamiento estaba ocupado por un muñeco de gallina blanca que se preparaba para darle un hijo. Inesperadamente para sí mismo, Igor se dio cuenta de que siempre quiso exactamente ese tipo de vida con escándalos, histeria, relaciones explicativas, ruido, desorden, un montón de niños y mascotas. Incluso le gustó la histeria de su esposa hoy, pero ya no había vuelta atrás. Su plan era perfecto y no iba a dar marcha atrás en el camino previsto. Habiendo esperado el final de la tormenta, llamó silenciosamente a la puerta del baño y cuando Nastia salió, le estiró los boletos. El brillante folleto publicitario que les adjuntó decía que les esperaba un descanso increíble. Y lo más importante, era un lugar. Lo más lejos posible del trabajo, donde pudieran pasar tiempo a solas con sus maridos. Nastia pidió algo con lo que había soñado durante tanto tiempo y por lo que lloró. La fecha de compra estaba en los billetes. Esto significaba que su marido ya los había elegido con antelación, pensando en las vacaciones y en las pequeñas cosas. Y ella le organizó una escena tan descarada. Por primera vez en muchos años de matrimonio, se sintió atormentada y avergonzada. No iba a recordar su enfado ni a ofenderse. La abrazó en silencio y le dijo, solo tienes un par de horas para reunirte. No deberías desperdiciarlos. ¿Qué par de horas? Tengo que advertir a mis subordinados. Necesito tener todo listo en un par de días. Sveta ya lo ha hecho todo. Es una chica muy responsable y sensata. Puedes confiar en ella.
¿Quieres decir que ella lo sabe? Sugirió esta opción, lo más lejos posible de Moscú, con comunicación inestable, para que nada la distrajera. ¿Pero qué pasa si necesito mi presencia con urgencia? Nastia dudaba, aunque estaba muy contenta con el próximo viaje. Por lo general, se preparaba para las vacaciones durante mucho tiempo y a fondo. La larga mirada de su marido fue su respuesta, diciendo que el resultado de su arduo trabajo durante muchos años fue un negocio exitoso que durará varios días sin su líder. A última hora de la noche, Nastia ya estaba en su dormitorio y miraba una maleta nueva. Su marido le regaló un juego para el 8 de marzo en la puerta de entrada de las vacaciones previstas. Sus planes para las vacaciones cambiaron mucho. ¿A quién sorprendería con una maleta de marca en la montaña? Pero ella realmente quería mostrarle a su esposo lo feliz que estaba por este viaje. Y lo agradecido que está su marido por su atención. Es sorprendente, pero ella no ha experimentado estas emociones. Intentó y no pudo encontrar en su alma el mismo amor por su marido, como si algo nuevo apareciera en ella. Ella no podía explicarlo. Todavía quería pasar al menos un par de días a solas con su marido, pero sus relaciones anteriores dejaron de hacerla feliz. Ella recordaba constantemente a esa pareja enamorada que había visto en el restaurante no hace mucho. De repente quiso un alma cercana, un vínculo y una ternura que, de hecho, nunca existieron en su vida. ¿Qué pasa si el marido también es infeliz? ¿Y si también necesita algo más, otras relaciones? Tendré tiempo para preguntarle sobre esto. Tuvo una conversación consigo misma. Un par de días después, estaban en un avión con su marido, quien los llevó a uno de los lugares más pintorescos del país, la montaña Altai, un lugar donde ella nunca habría notado la distancia, el turismo poco desarrollado y su bajo nivel, que era muy diferente al que estaba acostumbrada. Sin embargo, estaba llena de alegres esperanzas. Durante todo el vuelo intentó llevar a su marido de la mano, por lo que él, con cuidado y sin que nadie se diera cuenta, intentó deshacerse de ella. Cada vez encontraba una razón para romper este contacto. El resto, a pesar de las expectativas puestas en él, resultó no tan bueno. El marido llenó cada día de descanso con diversos eventos, viajes, excursiones. Parecía estar buscando algo, esperando algo. Como resultado, Nastia, que esperaba pasar las vacaciones juntas, decidió salir a caminar sola para comprender su situación y pensarlo. Desde hace varios días, el dueño del hotel le da persistentes señales de atención, como si no lo supiera, estando constantemente cerca, tratando de desviar su atención de su marido. No era la primera vez que la anfitriona en su vida, y supo ponerlos en su lugar de forma fría y táctica. Y detener todos los intentos de brindar más atención. El marido nunca hizo este problema y no organizó una escena, argumentando con razón que una mujer tan bien arreglada y eficaz no puede pasar desapercibida. Sin embargo, durante las vacaciones, el marido estaba irritado por esta atención. En general, las vacaciones rara vez resultaban infructuosas. Anteanoche, los nervios de la niña no se aguantaron y rechazó resueltamente las nuevas medidas ofrecidas a su marido. Por la mañana salió a caminar por el bosque, tratando de calmarse y ordenar sus pensamientos. Decididamente ni siquiera quería admitir que su matrimonio, tan exitoso y perfecto como resultó hace medio año, se había roto y no podía entender el motivo. Solo su marido podía culparla, ella no podía permitirse la lógica y la conciencia. Ella no se reconoció a sí misma en las últimas semanas. Pensando profundamente, Nastia no miró hacia donde iba, siguiendo un camino apenas perceptible. Se dio cuenta de que estaba perdida exactamente en el momento en que, gritando, cayó de rodillas en un montón de charcos repugnantes. Es sorprendente, pero el primer pensamiento no fue sobre eso. Nuevas botas. ¿Qué demonios? Nunca volveré a ir a un barrio pobre así. Indignada, la niña rodaba, tratando de estirar las piernas sobre un montón de barro. Pudo liberar una pierna,
pero sin bota, y también volvió a meterse en el barro. Al no tener dónde pisar, sin darse cuenta la niña se metió en un pantano fangoso, del que no pudo liberarse. El miedo frío y pegajoso, similar al barro que la rodeaba, rápidamente se apoderó de su alma. Se dio cuenta de que no había avisado a nadie sobre su paseo, y aquí en el bosque no la buscarían. Y no había nadie a quien pedir ayuda. Con las últimas fuerzas que le quedaban empezó a gritar, tratando desesperadamente de salir del frío y cálido pantano. Y de repente, entre los arbustos y los árboles, vio una figura familiar. Ella no podía creer su felicidad. Igor, ¡qué felicidad! ¿Cómo supiste seguirme? Ya tenía miedo de desaparecer en este pantano y nadie me encontraría. Nastia estaba llorando, todavía tirando desesperadamente de sus piernas. Y trató de salir. Pero el marido no parecía tener prisa. Él lentamente, sin mirarla y sin ocultar su expresión feliz, se acercó al borde del pantano. En el mismo límite entre tierra y agua, se detuvo y se sentó en la mochila. Como si estuviera solo, comenzó a hablar en voz baja, como si tratara de contener las emociones que provenían de él afuera. Bueno, finalmente, ¿dónde debería estar? Durante una semana. Estuve buscando un lugar adecuado que por fin me liberara de esta farsa que desde hace 12 años se llama vida familiar. ¡Qué cansado estoy! ¡Qué cansado estoy de mi trabajo, de mi ocupación, de mi persistente deseo de ser mejor y ganar todo el dinero! Igor, ¿qué te pasa? He intentado muchas veces cambiar algo. Intenté pagar todos tus sobornos. Nastia estaba tan sorprendida que dejó de intentar salir del pantano y rápidamente cayó más profundamente en el barro. Intentaste alejarte y alejarte de mí, convirtiendo tu habitación en el perro de la casa. Incluso decidiste contratarme asistente, mucama y cocinera en una sola persona. ¿Qué está mal con eso? Y el marido equilibrado se convirtió en un monstruo que constantemente derramaba insultos e insultos y alegría por su situación. Malo. ¿Hablas en serio? El rostro del marido estaba distorsionado por una mueca repugnante. ¿Me contrataste como asistente? Yo, un hombre, cabeza de familia. ¿Contrataste a una criada y a una cocinera como asistentes? Esto ni siquiera es una vergüenza. Es una especie de burla sutil y sofisticada. El marido se puso de pie de un salto y empezó a caminar por la orilla del agua, gesticulando ferozmente. Habiendo dado un mal paso, apenas entró al agua. Parecía que este paso de repente había enfriado todo su polvo. Después de mirar a su esposa, le dijo con la misma tranquilidad, pero esto no es lo más ofensivo, sino tu total indiferencia, falta de emociones, apego. Durante tantos años quise una familia real. Pero tuviste trabajo en el primer, segundo y 25 lugar. Yo, en mi importancia, estaba en algún lugar al final de los segundos 100 valores. El marido respiró hondo y sonrió, recordando de repente algo bueno, y continuó. Afortunadamente, no eres el único que podría hacerme feliz. Y muy pronto habrá más mujeres así. Y para proporcionármelos, solo necesito un poquito de dinero. Tu dinero. Todo eso que te has ganado con tanto esfuerzo. Soy tu único heredero. Y así, después de tu misteriosa desaparición, de largas e inútiles búsquedas, me convertiré en el único dueño de tu negocio. ¿Qué? Quiero decir, ¿de quién estás hablando? Nastia todavía no podía creer lo que oía. Su marido estaba tan enojado. ¿Qué clase de mujer? ¿Por qué hay más de ellos? Sin entender nada, la niña hizo el último intento por liberarse y se tumbó en el suelo, frenando bajo el agua. Apenas sentía las piernas, el agua helada. Me refiero a mi futura esposa, que me espera en Moscú, en nuestro acogedor apartamento. De una chica que ha inspirado el sentido de mi vida y supo darme lo que me faltaba en el matrimonio contigo. Amor y ternura. Además, muy pronto me dará un hijo. Realmente espero que sea una niña.
Si quieres, incluso puedo llamarla por tu nombre. En memoria de ti. No lo encontrarás. Tendrá un significado profundo. Igor, por favor ayúdame. Me divorciaré de ti. Te daré la mitad del negocio. Tómalo todo. ¿Realmente te lastimé tanto que estás preparado para un acto tan terrible? ¿Cómo vas a dormir por la noche? Y no te voy a hacer nada. Me voy a ir ahora. En 1 hora empezaré a preocuparme. En 2 horas empezaré a reunir gente para la búsqueda. Quizás por la noche se descubran tus huellas y te encuentren. Pero para entonces seré una viuda inquieta. Viví con el monstruo durante tantos años. Nastia ya no podía hablar. Ella solo podía susurrar. Aún así, habiendo reunido todas sus fuerzas, gritó, ¡auxilio! ¡Alguien! En respuesta, escuchó el sonido del viento en los troncos de los árboles y una dura sonrisa de su marido. Él suspiró, la miró por última vez y se fue, sin siquiera darse la vuelta. Parece que incluso empezó a silbar una especie de alegre melodía moderna. Sobreviviré. Pero te arrepentirás. Han pasado varias horas desde que uno de los invitados se fue al bosque y desapareció. Se interrogó a todo el personal del hotel. Solo entró en la cámara de vigilancia una vez, cuando caminaba por el sendero que iba del hotel al bosque. Los psicólogos estaban trabajando con un marido desesperado, ayudándolo a restaurar el cuadro del día. En las cámaras se vio que por ese camino no pasaba nadie más. Un equipo de búsqueda y rescate formado por voluntarios y empleados del Ministerio del Interior recorrió la zona del bosque, donde podría estar la niña. No llevaba consigo ningún dispositivo móvil, lo que dificultó considerablemente la búsqueda. Dejó su teléfono en la habitación y ni siquiera sacó su reloj inteligente de la maleta. Totalmente concentrada en sus vacaciones. Ese día canceló todas las excursiones previstas y ni siquiera bajó a desayunar, como decía su marido, no importa si se sentía bien. Su marido siempre estaba en el lobby del hotel, apenas era visto por todo el personal. Varias veces subió a la habitación para cuidar la salud de su esposa. A pesar de que fue necesario comprobar todas las versiones posibles, el marido no tuvo preguntas. Tenía una coartada mental. Y según la información de las redes sociales, el investigador pudo concluir que la familia era acomodada, amigable y era poco probable que lo consideraran sospechoso. Si el investigador fuera un poco más sensible y atento, notaría algún indicio de experiencias emocionales excesivas, repetición constante de la frase, estuve en el hotel todo el tiempo. Lamento que haya desaparecido. No lo vi. Como culpándose a sí mismo, intentó disipar sus sospechas. Sin embargo, el investigador hoy no estuvo atento, cansado después de varias intensas jornadas de trabajo. Por eso hizo todas las manipulaciones necesarias, encuestas, recopiló pruebas e información y se dirigió al departamento. Debería haber esperado los resultados del trabajo del equipo de búsqueda. Quizás esto de Moscú se perdió en el bosque. Para empezar, nunca han visto árboles, se han enredado en 3 pinos y se sientan en algún lugar, llorando sobre el tocón. Sus pensamientos los compartió con los empleados, quienes con mucho gusto lo apoyaron. A pesar de que la región se estaba desarrollando principalmente gracias al turismo, los lugareños no se quejaron de los ricos que llegaban. Los consideraban excesivamente patéticos, arrogantes y seguros de sí mismos. La denuncia de la desaparición de turistas se hacía periódicamente. La mayoría de las veces, las personas desaparecidas fueron encontradas en un día, perdidas en el bosque o en numerosos cafés o restaurantes. A veces ocurrieron casos más graves. El otoño pasado, la niña decidió comprobar sus fuerzas y saltó desde la orilla a las heladas aguas de Kotuni. La buscaron durante aproximadamente un día. Desafortunadamente, esta tragedia no enseñó a los turistas a tener cuidado. Continuaron experimentando su débil fuerza de voluntad. Escalaron montañas,
nadaron en ríos y se sumergieron en las olas heladas. Salieron a caminar sin guías. Cada vez que encontraba a otro hombre desaparecido, congelado y asustado, el hombre intentaba explicar pacientemente que no valía la pena hacerlo. Es curioso, pero muchos lograron desaparecer varias veces durante unas vacaciones. Esta vez estaba seguro de que el caso terminaría rápidamente. Sin embargo, a pesar de las expectativas, el turista desaparecido no fue encontrado ni ese día ni el siguiente. Fuerzas más importantes, perros y filmólogos, han unido las operaciones de búsqueda y rescate. Uno de los perros especialmente entrenados siguió con confianza el rastro desde el hotel. Sin embargo, al cabo de 1 kilómetro, comenzó a girar por el terreno pantanoso, demostrando a todos que había perdido el rastro. Es extremadamente difícil encontrar un hombre en el pantano. Incluso en ese caso, casi no tenemos posibilidades de obtener un resultado positivo, si es necesario encontrar al menos un cuerpo. Compartió sus temores con un colega, un cineasta. Él también se mostró escéptico. Todo indicaba que la mujer se ahogó en un pantano. Fue bastante extraño. La mayoría de los turistas conocían bien este pantano. Varias veces fueron advertidos del peligro. Sin embargo, una mujer adulta exitosa fue atrapada. Y ahora de alguna manera era necesario confirmar o refutar el temor de que muriera. El marido en su testimonio insinuó que Nastia últimamente se ha vuelto muy inquieta. Tenía mucho trabajo e incluso en vacaciones seguía deprimida. Habló de ventas comerciales. Todo esto no tenía relación con las características dadas por el jefe y los empleados, con quienes el investigador contactó por teléfono. O no lo sabían todo o el marido perseguía algunos objetivos. En general, después de 2 días de comunicación, Igor empezó a irritarlo mucho. Un exceso de confianza en sí mismo, omnisciente. Interfería constantemente en el trabajo y trataba de demostrar que lo sabía todo mejor que la policía. Como no había composición del crimen, después de buscar durante al menos un día, Igor comenzó a pedir un vuelo a Moscú, ya que constantemente decía que tenía muchos asuntos que hacer allí y que no podía abandonarlos. Esta fue la última gota que le quedó a la paciencia, sobre todo porque, tras la conversación con los empleados, la investigadora supo que el marido desaparecido no tenía nada que ver con su negocio. El investigador Platov asumió su cargo durante la segunda década. Pudo comprender a primera vista que una persona estaba mintiendo o no estaba haciendo un trato. El día anterior, el día de la desaparición de la niña, no prestó atención al comportamiento de su marido. Más tarde comprendió con toda claridad que este tipo resbaladizo sabía exactamente lo que le pasó a la chica. Y toda su vistosa actividad no era más que polvo en sus ojos. Al tercer día, el marido desaparecido comenzó a reunirse activamente en Moscú, lo que motivó la prisa por asuntos urgentes y la necesidad de administrar un negocio. Platov llamó a Igor en el último minuto y le dijo que habían aparecido nuevos detalles, por lo que todavía no era posible salir del hotel. ¿Qué detalles? ¿De qué estás hablando? La reacción exagerada de Igor rápidamente se convirtió en franca fanfarronería. Su testimonio es directamente contrario a las características que dieron su esposa y sus empleados. Además, la asistente de su esposa me aseguró que usted no tiene nada que ver con negocios, lo que significa que puede quedarse un par de días. Tengo un trabajo en la capital y no puedo quedarme allí. Además, no tienes ningún motivo para retenerme allí. Si se sabe algo, házmelo saber, volveré. Es sorprendente la facilidad con la que decidió desaparecer al segundo día de la desaparición de su amada esposa. El investigador fue a menudo testigo de tragedias familiares, cuando desaparecieron personas realmente queridas y queridas. Vio la desesperación por una familia amorosa, mezclada con una esperanza infinita de un resultado positivo. En esos momentos odiaba su trabajo porque tenía que decirle a su familia que su ser querido y amado nunca volvería. Sin embargo, también hubo casos opuestos. Cuando se convertía en locutor de buenas noticias,
Cuando encontraba los recuerdos de los viejos, regresaba a casa asustados los adolescentes, que decidían jugar con adultos o turistas perdidos. Durante muchos años de trabajo, observó todo y pudo decir con total confianza que su esposo sabía lo que le pasó a Nastia y su destino era indiferente. Luego decidió ponerse en contacto con su viejo conocido en Moscú y confiarle una pista odiosa para Igor. Algo insinuaba que esta fruta no era tan sencilla. Sin embargo, el destino de la dama fue muy caprichoso. A pesar del fuerte deseo de regresar a la capital, Igor tuvo que quedarse una semana. Estaba muy molesto. El mismo vuelo en el que debía regresar a Moscú lo envió Andrei, un joven y ambicioso, que estaba a cargo del hotel que tenía. Misión muy importante. Pero hablaremos de ello más tarde. Sobreviviré, pero te arrepentirás. Lo lamentarás mucho. Nastia no pensaba rendirse tan fácilmente. Se aferró desesperadamente a la vida. No por el hecho de que los cirujanos la reunieran hace muchos años para que ahora se rindiera tan fácilmente y se ahogara en el pantano. La niña intentó moverse menos para no acelerar la inmersión y caer a la superficie. Pudo alcanzar un pequeño pero fuerte manojo de hierba de pantano y aferrarse a él. Después de un pequeño tramo, pudo avanzar unos centímetros hasta la orilla. No pidió ayuda, dándose cuenta de que no tenía sentido desperdiciar energía en el vacío. Se le escapó de las manos y la niña sintió que iba a sumergirse nuevamente. Estaba temblando, tratando de salir del pantano. En ese mismo momento sintió algo fuerte bajo su mano y apenas escuchó una voz, como si viniera de lejos. «Espera, te sacaré de aquí, rápido». Resultó que estaba en tal estado de shock que no escuchó las palabras de su salvador. El hombre se tumbó en la superficie con un palo en las manos y comenzó a acercarse con cuidado a Nastia. Agarrándola de la mano, comenzó a arrastrarla lentamente hacia la orilla. Afortunadamente, ella estaba a solo 1 metro de él. Parecía que el tiempo se había detenido y el Salvador le sacó toda la eternidad. Otra media hora después, no pudo recobrar el sentido y quitarse el terrible temblor. Y la llevó en sus manos por el camino. No recordaba nada más, sumida en el olvido. Durante varios días estuvo a punto de ser sacudida y refrescada. Hubo momentos en los que parecía flotar desde el estado pegajoso que la envolvía como un capullo, pero no podía entender dónde estaba, quién era y cuánto tiempo estuvo en ese estado. Como a través de una capa de algodón. Nació con camiseta. ¿Cómo logró pasar tanto tiempo en el pantano y no morir congelada? E incluso en su estado. ¿Y qué tipo de cicatriz tiene en todo el cuerpo? Lo más probable es que sea un accidente. Debo decir que sus colegas estaban preocupados por el aspecto estético del asunto. Al parecer, la niña intentó hacer algo para deshacerse de este terrible patrón, pero la medicina estética no es tan fuerte. Ella estará bien pronto. No puedo decirlo con seguridad. El cuerpo ha sufrido un fuerte impacto debido al sobreenfriamiento. Más el estrés, más su condición. Tenemos que esperar. El niño sobrevivirá. Más probable. Nastia escuchó, pero no entendió el significado de lo dicho, y más aún no pudo hacer una sola pregunta. Así que fueron necesarios casi 5 días. El despertar fue inesperado, como si cayera desde lo alto. De repente se sentó en la cama y miró con sorpresa los sensores que tenía conectados. Estaba en una habitación espaciosa y luminosa, vestida con colores pastel. Por experiencia, podía decir con seguridad que se trataba de una clínica privada, no barata. Al lado de la cama, en la silla, estaba sentado un hombre extraño durmiendo con un libro en las manos. Disculpa, ¿quién eres? ¿Qué estoy haciendo aquí? El hombre abrió los ojos. Parpadeé, tratando de deshacerme de los restos del sueño, y le sonreí. Finalmente, me asustaste mucho. Sabía que la clínica de mi amigo era un paraíso en la tierra,
pero incluso él estaba preocupado por ti y no podía decir exactamente cuándo despertarías. ¿Me salvaste? ¿No te acuerdas? Recuerdo haber intentado agarrar algo hasta que una fuerza desconocida comenzó a sacarme del pantano. Es muy gracioso que me llames así. Yo fui quien te sacó. Te vi adentrándote en el bosque y, achacándome a un sentimiento extraño, te seguí. Sin embargo, cuando subí, había un hombre a tu lado. ¿Escuchaste todo? Sí, pero no podía pensar que te haría morir allí. Esperé hasta que se fue y te saqué. Estabas medio desnudo por el frío y el shock, y luego empezaste a sentir calor. ¿Cuánto tiempo llevas 5 días en este estado? ¿Cuánto tiempo? Me pareció que dormí solo una noche. Necesito volar urgentemente a Moscú. Tengo trabajo. Nastya intentó agarrar el cable del sistema y quitárselo de la mano. No es necesario que se apresure a ningún lado. Me comuniqué con su asistente y abordé su situación. Tu marido estará esperando una sorpresa muy grande. Tuve tiempo de pensar en un castigo muy interesante para él. No quiero castigarlo. Me divorciaré de él y lo dejaré ir con su joven y se regocijará en la paternidad venidera. También descubrí esto. Es sorprendente lo mucho que tus subordinados conocen tu vida. La última frase que parecía decir un hombre era para sí mismo. Su asistente Svetlana, que intentó llamarlo varias decenas de veces, descubrió que su marido le compró una casa en secreto y instaló allí a una chica. No me interesa. ¿No quieres castigarlo? El hombre quedó sinceramente sorprendido por una actitud tan generosa hacia el traidor. Nunca he sido una esposa ideal. Merecía ser feliz. Que no sea conmigo. Tiene una familia allí y pronto tendrá un hijo. ¿Y qué tal tu hijo? No tuvimos hijos. Hace muchos años sufrí un derrame cerebral grave, estando embarazada. Como resultado de la lesión, perdí a mi hijo y la capacidad de tener hijos. De aquí es de donde se obtienen estas numerosas cicatrices. Sí, hice muchos intentos para deshacerme de ellos, pero resultaron ser tan duros como yo. No me respondiste cómo estar con tu hijo. No necesita un padre. No entiendo lo que quieres decir. Nastya dudaba sinceramente de la idoneidad del interlocutor. Por cierto, porque él todavía no se ha imaginado dónde le resulta familiar su rostro. Mi amigo dijo que ya estás en la 12ª semana. Eso no puede ser. No soy un doctor. Murmuró el interlocutor, mostrando varios dientes blancos como la nieve. Déjame llamar a mi amigo y él te contará todo. Durante la siguiente hora, la niña estuvo hablando con un médico, quien intentó contarle qué le pasó después del rescate y cómo sería la rehabilitación. Y Nastya tenía una frase en la cabeza. Estoy esperando un niño. ¿Cómo puedes andar embarazada de 3 meses y no darte cuenta? Y recordó la agenda tensa que tenía recientemente. ¿Cuánto tiempo pasó durmiendo, comiendo, descansando? Recién en el último mes comenzó a notar una extraña emoción detrás de ella. Ganas de llorar y de hacer histeria. Resultó ser una reestructuración hormonal natural. Inesperadamente, Nastya se sintió tan feliz, como si nunca lo hubiera estado, incluso habiendo alcanzado la siguiente cima de su carrera. Estaba muy feliz con este niño, a pesar de que su padre era un traidor, por lo que ella casi muere. Interrumpió al médico con una pregunta de la que éste cayó en la trampa. Y después de un minuto de confusión, se rió. ¿A quién tendré? ¿Un niño o una niña? Ya se puede determinar. No está en peligro por lo que me pasó. Nastya, eres una persona increíble. Apenas te despiertas, después de haber vivido un acontecimiento tan terrible, al enterarte del embarazo, le preguntas la palabra al bebé. Hace tiempo que no estoy acostumbrado a estar triste. Toda mi vida es una serie de logros, la mayor parte de los cuales seguirían siendo sueños. Si estuviera sufriendo fracasos y problemas. Sobreviví, estoy sano.
Ahora lo más importante para mí es un niño. Y mi marido. Como dije, que vaya con su amante. Incluso le dejaré un apartamento. No quiero que mi hermano ni mi hermana, mi hijo y mi madre, vivan en la calle. Eres demasiado decente. Su Salvador con admiración miró a esta increíble chica. No, este es un vestido de novia de hace 12 años. Digamos que estos son los elementos en una botella. Dime por favor quién eres. Creo que tu cara me resulta sorprendentemente familiar. Soy el dueño del hotel en el que te hospedabas. Ahora lo recuerdo, me invitaste a bailar para cenar. Sí, me gustaste mucho a primera vista y no podía entender por qué tu marido te descuidaba abiertamente. Su actividad violenta en la organización de su ocio no está en la cuenta. Solo estaba buscando un lugar para deshacerse de ti. Por eso quiero contarte un plan de venganza no tan inteligente. No me vengaré de él. No tendrás que hacer nada. Y Serga, así llamado su salvador, un joven alto y deportista de 30 años, que era tan bueno consigo mismo que a Nastia le pareció que estaba soñando, le contó cómo planea vengarse de su marido. La idea era sencilla y no requería ningún esfuerzo ni participación por su parte. Solo era necesario permanecer en lo perdido sin dejar rastro por un tiempo. Moscú se reunió con Andrei bajo la lluvia torrencial, tan inusual en la primavera. Una chica bonita le hizo un gesto con la mano, demostrando que ella era a quien necesitaba. Realmente espero que seas Svetlana. Sí, exactamente. ¿Y tú eres Andrei? Sí, estoy aquí para cumplir el sofisticado plan de venganza de mi hermano, la esposa de tu jefe. Tu hermano tiene una imaginación muy rica. Se le ocurrió un plan tan complicado en media hora. Sí, me convenció para que participara más tiempo. Y debo decir que solo lo ayudó la sed de venganza y justicia. Las últimas palabras del joven las pronunció con un debes estar cansado después del vuelo. Déjame llevarte al hotel y contarte todo por el camino. La idea del lugar que propuso Sergei era sorprendentemente sencilla, a pesar de que para su realización se necesitaban ciertos gastos y la ayuda de un hermano, una mujer rara, que ninguna chica podía tolerar. Se suponía que Andrei se encontraría con Masa. Para evitar que Igor se perdiera, accidentalmente resbaló en las escaleras y cayó gravemente. Como resultado, tuvo que permanecer en el hotel durante varios días. Naturalmente, es poco probable que le doliera el pie, pero el investigador intervino, obligando al hombre a firmar un papel que no le permitía abandonar la zona durante la investigación y buscar a Nastia. El investigador, hay que decirlo, resultó ser un asistente cualquiera en esta situación. Es sorprendente, pero Serga tenía toda la razón acerca de Masa. Andrei la conoció la noche después de su llegada. Al maldito chico guapo y seguro de sí mismo le gustaba mucho el tonto provinciano, que no estaba acostumbrado a este tipo de atención. Un coche genial, alquilado en una exposición de coches de élite, finalmente convenció a ella. Unos días más tarde, la niña estaba lista para dejar a su antiestética maestra. Giró la pierna y se vio obligado a quedarse. De hecho, el anciano ya estaba cansado de sus piernas. De cualquier manera, ella era Andrei, el ideal de belleza y confianza en uno mismo. Lo conocía desde hacía solo unos días, pero ya se consideraba la más feliz de las mujeres. Ella no se detuvo a derecha e izquierda, para elogiar a su nuevo amante, joven, hermoso, exitoso, con su propio negocio exitoso. Ante la alegría de Masa, ni siquiera preguntó qué estaba haciendo exactamente el joven. Y lo más importante, fue posible no ocultar su relación. El primer día salió orgullosa del caro coche. Para lograr el efecto en los estudiantes, incluso se acercó al primer par, para que todos pudieran verla. Ella habría sabido lo difícil que era entregarle estas relaciones al hermoso príncipe. Andrei estaba terriblemente aburrido. Más allá estaba cansada de la primera noche. En la actuación más clásica. Su terrible ropa rosa,
Sus enormes pestañas y uñas demasiado grandes horrorizaron al joven. Y la imposibilidad de continuar la conversación sobre discotecas y ropa acabó con el triste panorama de su relación. A pesar de la envidia por el éxito de las niñas, Andrei nunca eligió una presa tan simple. Estaba interesado en chicas difíciles de alcanzar, aunque perdía interés en ellas cuando se despertaba por la mañana. Su hermano le dijo que participara en una idea interesante y justa. Andrei, que recientemente asumió el puesto de gerente en el Hotel de los Hermanos, estuvo de acuerdo sin más preguntas. Sin embargo, después de conocer los detalles, quedó horrorizado por la inmundicia que Igor demostraba y comenzó a inspirar a Masa con las palabras adecuadas, a las que ella tuvo que decirle a su amante que golpeara más fuerte. Su cálculo fue simple. Hacer que el hombre experimente los mismos tormentos de traición que le había entregado a su esposa. Al mismo tiempo, Nastia apareció milagrosamente en Moscú y presentó los documentos para el divorcio. Todos los trámites relacionados con su búsqueda y aparición, así como el vuelo a casa, los resolvió Serga. Informó al investigador que había salvado a una chica que había desaparecido cerca de su hotel. No informó inmediatamente a la policía, ya que ella llevaba varios días en estado extremadamente crítico. Sergei guardó silencio. Lo más importante era que la niña estaba viva y bien, y lista para regresar a casa. El caso se cerró para deleite del investigador. Y Nastia, gracias a numerosos conocidos útiles, pudo organizar rápidamente una colección de documentos y presentar una solicitud para divorciarse de su marido. La primera reunión estaba prevista para el día siguiente. Cuando a Igor se le permitió salir del hotel y regresar a casa, se esperaba que escuchara algunas noticias desagradables en Moscú. Estaba enojado, y esperaba que su chica favorita lo recibiera con los brazos abiertos. Sin embargo, no estaba destinado a tener esperanza. En primer lugar, su querida llamada Masa se convirtió en un exitoso hombre de negocios y dejó a su maestra, que tenía el doble de edad. Así como los sentimientos hacia los hombres. El cinismo especial de la situación lo dio el hecho de que ella nunca experimentó sentimientos tiernos hacia él, usándolo solo como fuente de financiación. Igor siempre se consideró muy inteligente y prudente. Estaba seguro de que la falsedad y la falsedad serían capaces de reconocer desde los primeros minutos. Sin embargo, se dejó llevar por tanto tiempo. Lo dicen bien. El amor es ciego. Quería creer que una chica tan brillante y efectiva podría enamorarse de él, un joven. Al parecer, su época de hazañas amorosas ya pasó, y su esposa fue realmente su última oportunidad de alcanzar la felicidad, que tan fácilmente perdió. En medio de su ira, el hombre exigió que dejara libre su apartamento por la mañana. No quería quedarse con ella en el mismo apartamento, pero tampoco podía dejarla en la calle por la noche. El único consuelo fue que se convirtió en el heredero de un gran negocio y bien podría encontrar decenas de fabricantes de automóviles de este tipo. No empezó a informarle a su examante sobre su nueva situación familiar y financiera. En segundo lugar, no pudo llegar a casa porque cambiaron las cerraduras del apartamento. Este hecho lo alejó de sí mismo. Llamó al conserje y exigió que le abrieran el apartamento. La respuesta fue que hasta que no aparezca información sobre el dueño de la casa, cualquiera tiene prohibido ingresar a ella. El asistente del propietario inició el cambio de cerradura. Y recibió instrucciones directas del investigador que buscaba a Nastia. En ese estado deprimido, cansado e irritado, Igor ni siquiera podía entender qué tipo de relación tenía esto con Sveta. Los investigadores de Altai. ¿Cómo podrían ser amigos? Tuvo que ir al hotel, deprimido y destrozado. Nunca se sintió tan inútil, miserable y solo. Pero incluso en este estado, no se arrepintió de lo que hizo. El principal motivo de la decepción fue la traición de Masa. Ya estaba decidido a ser padre. Vivir una vida con una chica amada, vivir no como lo hizo con su primera esposa, sino de una manera real, con emociones, sentimientos.
Estaba desesperadamente cansado del papel de ama de casa. Por la mañana, Sveta lo llamó y le pidió que fuera a su departamento con Nastia. Qué sorpresa y horror fue cuando encontró en casa una esposa viva y saludable. ¿Cómo terminaste aquí? Recién llegué ayer. El investigador dijo que no tenía noticias. Por supuesto, no te dijeron nada, te alegraste y no te sorprendiste en absoluto. Después de todo, fuiste tú quien me dejó sola en el pantano de hielo. Te fuiste sin siquiera volver la cabeza hacia la persona con la que compartiste tu vida durante más de 10 años. ¿Tu alma negra y podrida no se movió en absoluto? ¿No apareció ni una gota de lástima? Nastia intentó hablar sin emoción, para no enojarse, para protegerse. Pero era más fuerte que ella. El rencor, ardiente e insoportable, se volvió aún más insoportable cuando vio a su marido y no leyó en sus ojos ni la sombra del arrepentimiento. Sí, estaba sorprendido, incluso consternado, pero no feliz. Nastia ya sabía que el día anterior su amante lo abandonó y prefirió a un hombre más joven. Era este dolor el que estaba escondido en los ojos de la persona que alguna vez fue la más querida y cercana. En quien había confiado plenamente durante la última década y media. Estuvieron juntos 17 años, se conocieron y fueron una familia. Resultó que ese tiempo era muy poco para conocer bien a una persona. La noticia del divorcio resultó no sorprender en absoluto a Igor, más bien, al contrario, se convirtió en una conclusión lógica y el punto final en la serie de fracasos que recayeron sobre él. Nastia exigió que le entregaran las llaves del apartamento y del coche que había comprado con su dinero. Un especialista competente podría demostrar que la compra de la propiedad era una garantía débil de protección de la propiedad. Cuando su marido empezó a objetar, ella le recordó que corría peligro de una pena de prisión muy real y no pequeña. Sorprendentemente, su marido decidió mostrar su carácter al menos en esta situación. No probarás nada. No importa lo mucho que intente sacarte de ese pantano, no tienes pruebas de que sea culpable. Los ojos del hombre comenzaron a temblar por la tensión. Este apartamento está registrado para mi amigo. No podrás demostrar que lo compré, especialmente con tu dinero. Y, en general, planeo luchar por la parte de la propiedad. Así. Que deja de asustarme. Ese día no había nadie en el bosque. No tienes testigos. Estás mintiendo. Te sorprenderá, pero lo es. Yo, Serga, el dueño del hotel, en cooperación, soy el salvador de tu esposa y soy testigo de la desagradable conversación que tuviste con ella mientras ella se hundía lentamente en el lodo de hielo. Serga pronunció las últimas palabras con una voz llena de desprecio y odio. Entonces, en tu lugar, yo no me enfadaría y me divorciaría tranquilamente de mi esposa, y además me devolvería el coche y el apartamento. No puedes probar nada. Tu palabra está en contra de la mía. Pero comprenderás que difícilmente estaría tan seguro de mis palabras sin ninguna prueba. Ahora incluso los niños de las guarderías tienen teléfonos móviles decentes en los que pueden grabar conversaciones o vídeos. ¿De verdad crees que no grabé tu conversación con Nastia? Estoy dispuesto a presentar un video en el tribunal en el que su esposa intenta escapar. Y comentas clara y en voz alta cómo planeaste deshacerte de ella y cómo lograste tu objetivo. Tu motivo es más que importante, tu nueva novia. Si entendí correctamente, según los términos del acuerdo matrimonial, no se podía reclamar mucho y la relación lateral redujo sus posibilidades a cero. Si entendí bien, Nastia, también tendrás que pagar una multa si se demuestra el hecho de tu relación con Masa. Y a pesar de su precaución, encontraremos muchos testigos. Además del embarazo de tu novia. Lo principal es la evidencia genética. Ella no está embarazada. Este tonto mercantil lo ha inventado todo. Es una pena, pero no anula nada. Y créame, puedo convencer a este joven encantador para que testifique en su contra. Como puede ver, no tiene ninguna posibilidad de quedarse con nada de la propiedad de su cónyuge. Incluso yo,
sin formación jurídica, lo entiendo. Y para Nastia, contrataré al mejor especialista que te dará una buena paliza y te pondrá en su lugar. Además, caerás en un agujero de deudas tan profundo que el pantano en el que querías dejar a tu esposa te parecerá un charco del desierto. Serga habló sorprendentemente en voz baja y tranquila, sin mostrar emociones. Por primera vez en su vida, Nastia lamentó que su resfriado habitual la abandonara. Se alegró de que Serga estuviera con ella. No habría tenido la determinación de darle todo a su marido. Ella se habría compadecido de él, a pesar de que él no la compadecía de ella. No habría tenido fuerzas para sacar de la vida tantos años de matrimonio perfecto. Y aunque solo por fuera parecía perfecto, su marido no era un extraño para ella. Era el padre de su futuro hijo. No tengo dónde vivir. La voz de su marido sacó a Nastia de sus garras y decidió que era hora de interferir en la conversación de los hombres. Has vivido en tu joven amante. Recientemente la has instalado en tu apartamento. ¿Has vivido con ella antes? Vuelve al nido de amor. Ella ya no es mía. Ya la saqué del apartamento. Tiene un cuidador rico. Su marido me abandonó. Podemos ir ahora y conseguir todos los papeles. Parecía que Igor se dio cuenta de que había perdido. Te sorprenderás, pero su rico vigilante es mi hermano. Una ligera sonrisa tocó los labios de Sergei, pero no tocó sus ojos. Su aspecto era duro y confiado. Muy pronto, a ella también le espera una sorpresa desagradable. Hoy difícilmente podré sorprender a nadie. Igor se dio la vuelta y salió del apartamento, que había considerado su hogar durante muchos años. Habría sido un milagro para volver aquí, pero dejó de creer en los milagros durante mucho tiempo. Se divorciaron rápidamente y sin ningún problema. El hombre firmó todos los papeles necesarios para rechazar la propiedad. El apartamento y el coche también pasaron a ser propiedad de la esposa. Igor estaba preocupado de que su amigo no aceptara devolver la propiedad. Para su sorpresa, resultó ser muy persuasivo. No se sabe qué le influyó más, si una conversación con Serga o el tormento de conciencia. Nastia tenía planes para un apartamento y un coche. Decidió entregárselos a Sveta, su asistente, quien ayudó mucho a Serga a exponer a Igor. Para Nastia, su ayuda fue muy importante y valiosa. Además, la niña se había recomendado previamente ser una empleada honesta, decente y responsable. Al enterarse de los planes de Nastia, la niña no podía creer su felicidad. Sin embargo, no pudo aceptar un regalo tan caro del jefe, al darse cuenta de que tal generosidad es inapropiada y que sus méritos no son tan grandes. Acostumbrada a lograrlo todo sola y a recibir premios solo por el trabajo bien hecho, la niña rechazó el generoso obsequio. Nastia, tu trasfondo hormonal ahora es inestable. No deberías tirar regalos tan caros. Y tengo un objetivo claro. Comprar un apartamento por mi cuenta. Si todavía está vacío, puedo vivir en él para pagar los servicios públicos. Obtendrás todo lo que deseas. Tienes todas las cualidades necesarias para ello. Si quieres, puedes incluso pagar el apartamento mientras vivas en él. Obtendrás un préstamo sin intereses. Y vivirás en ello por ahora. Si entendí bien, ella no exige inversiones, su marido no se escatimó en reformas, diseño inmobiliario, a menos que, por supuesto, fuera su amante adolescente el que la rodeaba. Entonces tendrás que luchar contra el rosa. Todos rieron, sintiendo cómo la tensión de los últimos días desaparecía. El mes realmente fue demasiado lejos en cuanto a eventos y a Nastia no le quedan fuerzas para administrar el negocio. Simplemente no podía imaginar cómo continuaría dirigiendo la empresa con el mismo régimen. Sin embargo, tenía una asistente fiel y experimentada que no tenía miedo de confiar en la dirección. Además, todo el personal de los directivos de diferentes niveles era un apoyo fiable que no permitiría el colapso de un negocio de larga data.
La futura madre no podía creer que pudiera dedicarse con confianza al periodo más importante de su vida, el próximo embarazo. Disfrutaba cada día en un nuevo estatus, pasaba mucho tiempo al aire libre y paseaba por el parque cerca de su casa. Durante uno de estos paseos se encontró con su marido y no pudo ocultar su posición. Lo que más temía era que su marido reclamara su derecho a tener un hijo y le exigiera constantemente educación. Sin embargo, su reacción la convenció de que hizo lo correcto sin contarle su situación cuando se divorciaron. ¿Estás esperando un hijo? Bueno, el joven cuidador probablemente hizo lo mejor que pudo. Y yo, ingenuamente, pensé que sufrías una traición. Te quedaste sola sin marido. Resulta que te compadecí por nada. Estaba claro que su marido estaba hablando de inmundicia, deseando apuñalarla más dolorosamente. Es sorprendente lo rápido que se volvió tan pequeño y mezquino desde el punto de vista comprensivo, atento y amable. Su apariencia también lo dejó deseando lo mejor. La ausencia de una vida tranquila y moderada, la aparición de problemas con el dinero y la bebida en su nueva vida hicieron su negocio. En 6 meses, Igor envejeció 10 años. Durante el embarazo ella floreció. Ella se volvió como una niña. Tienes razón, realmente no deberías sentir lástima por ella. Si tienes tal necesidad, siente lástima por ti mismo. O para tu masa. Escuché que a ella no le va bien en su vida personal. ¿Cómo lo sabes? Ese joven realmente la dejó. Tu hermano, tú feo. No me sorprendería que hubieras pensado en todo esto de antemano. No te sorprendas. Además, podrías haber hecho feliz a la chica. Tienes experiencia en esto. ¿Por qué la necesito ahora? Con el salario de un profesor en una universidad sin prestigio. Estaba interesado en ella solo mientras invertía dinero en ella. Lo siento, pero no puedo sentir lástima por ti. Es tu propia culpa. Y tengo que irme. Nastya, sin darse la vuelta, se dirigió a un lado de la casa. Sorprendentemente, su marido no se ofendió en absoluto por la traición, por el hecho de que la dejó morir en el pantano. Comenzó una nueva etapa en su vida, en la que quiso adentrarse en lo negativo, el odio y el rencor sin equipaje. Después de un tiempo, Nastya dio a luz a una niña, sorprendentemente similar a su madre. Los nacimientos, debido a la edad y al trauma de su pasado, pasaron por pequeñas complicaciones, que hicieron que la joven madre y el bebé permanecieran en la maternidad durante casi un mes. A finales de noviembre, justo antes de que comenzaran las primeras heladas y nevadas, Nastya y su hija estaban en el porche de la casa de maternidad. Allí estaba todo el personal de la central, una compañía alegre y ruidosa, con flores y bailes. Pero el hombre que sostenía un enorme ramo de las rosas favoritas de Nastya era el principal entre los que estaban allí. El hombre que no solo salvó a Nastya, sino que también le dio una nueva vida. Durante los últimos meses, demostrándole lo maravilloso que es dejar de ser una mujer fuerte y decidida, confiando su felicidad a un hombre de verdad.